ilícita cuando se negaron a aceptar las propuestas del PAN para combatir el financiamiento del crimen organizado y que dio origen a las diferencias. La fundamental no va a acompañar nunca una simulación electoral si no se combate la primera causa de preocupación de las y los mexicanos, que es la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Nosotros teníamos una propuesta clara, precisa, en el tema del combate a los recursos ilícitos por el crimen organizado. Prohibíamos en esa disposición el uso de dinero en efectivo, que todo fuera por transferencia y que se hiciera sin ninguna duda para que quedara claro que no hubiera recursos del crimen organizado. Pero ellos la votaron en contra. Y lo único que hacía esta reforma o este intento malogrado, este desecho, este bodrio de propuesta, es decir en la Constitución que se prohibía el dinero ilícito. No, pues es que no se necesita ser genio. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veamos hasta dónde llega el ridículo de los panistas, que además Leonel Godoy le dio donde más le duele, exhibiéndolos, ahora sí que en cadena nacional, en la Cámara de Diputados, por todas las mentiras que han dicho a diestra y siniestra. Por cierto, esto va a servir para tumbarles las mentiras que hacen muy reiterativas tanto Ricardo Anaya, como lo hace Marco Cortés, como lo hace Jorge Romero, donde ellos juran y perjuran que si habían vínculos con el crimen organizado o más bien transferencias entre ellos con algún partido político, que perdieran su registro. Y oh sorpresa, porque escuchen muy bien, que resulta que los señoritos, que hay que decirlo, no todos, pero la mayoría de ellos están coludidos con el crimen organizado. Si no recuerden, aunque les duela, aunque les arda Felipe Calderón, Genaro García Luna, no hay que olvidar algo muy importante. Ellos la rechazaron el día de ayer. Vamos a verlo, vamos a escucharlo y vean la cara, todo muy enojado, José Elías Risha Abimeri, porque sabe que lo atraparon, así que lo agarraron en la trampa. Lo escuchamos y lo platicamos. De orden, estimada Presidenta. Adelante. Presidenta, si bien se reconoce el lenguaje respetuoso con la cual se ha conducido el diputado Lobo, he de presentar mi moción de orden en 2 o 3 sentidos fundamentales. Primero, llama la atención que sea el presidente de una comisión distinta que ordene el reglamento el que fundamente. Esta es una discusión de reforma constitucional, por lo tanto el parámetro flexible que establece la fracción segunda del artículo 104 de nuestro reglamento sería para cualquier otro tipo de dictamen, siendo la que aplica el numeral segundo del 230, solo podrá hablar en su caso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no dejando ambigüedad e interpretación de quién puede ser el representante, cosa contraria al supuesto primero que he expuesto. Segundo, llama poderosamente la atención que de los 13 minutos, 20 segundos aproximadamente que hemos escuchado esta fundamentación, aproximadamente 13 minutos se destinaron a no hablar de lo que realmente contiene la reforma. Habla de paridad de género cuando eso ya está contenido en la Constitución y no es un tema que se incluya en este dictamen. Habla de recursos de procedencia ilícita cuando se negaron a aceptar las propuestas del PAN para combatir el financiamiento del crimen organizado y que dio origen a las diferencias. La fundamentación de un dictamen tiene que ser específicamente de lo que contiene el dictamen y no de posturas o intenciones personales o de partido. Por último, a ningún presidente de comisión, a ningún fundamentador de dictamen le hemos de aceptar que explicando un dictamen cuestione quién vota en un sentido o en otro, porque tenemos pleno derecho, cada grupo parlamentario, a ejercer lo que pensamos y lo dejamos claro. El PAN no va a acompañar nunca una simulación electoral si no se combate la primera causa de preocupación de las y los mexicanos, que es la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, en los puestos de gobierno y en los recursos que llegan a algunos partidos políticos, como el del diputado que fundamentó. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, coordinador. El diputado Godoy, adelante. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera recordar que la reunión de ayer fue de Comisiones Unidas, que usted turnó a puntos constitucionales y a reforma político-electoral. Segundo,
a lo que se refiere el diputado Licha es el verbo podrá, no deberá. Por lo tanto, nosotros en un ejercicio interno democrático resolvimos que hiciera uso de la palabra el colegislador presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral. Entonces consideramos que estamos dentro de los términos de nuestro reglamento. Y por último quisiera decir que en el tema del financiamiento ilegal, nosotros teníamos una propuesta clara, precisa en el tema del combate a los recursos ilícitos por el crimen organizado. Prohibíamos en esa disposición el uso de dinero en efectivo, que todo fuera por transferencia y que se hiciera sin ninguna duda para que quedara claro que no hubiera recursos del crimen organizado. Pero ellos la votaron en contra. Gracias, diputado. El coordinador Elías Licha, supongo que es por alusiones. Adelante. Presidenta, el diputado Godoy sabe perfectamente el respeto que le tengo. Lo que no respeto son sus opiniones que basa en absolutamente nada. Primero, el artículo 230, numeral segundo, si bien dice que podrá hacer uso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo cierto es que muchas veces es deseable que no lo haga. Estamos de acuerdo, porque dinamita estas sesiones con sus pasiones personales y su distancia del reglamento. Lo que no dice ningún numeral es que el presidente de dicha comisión podrá hacer lo que quiera, interpretando el reglamento, en una fracción que tiene literalidad. Dice una máxima jurídica que en donde existe literalidad no cabe interpretación. No, diputado Godoy, no interprete lo que la norma cierra, y esto lo hace precisamente para que este tipo de conflictos no existan, conflictos que evidentemente usted nunca evitaría porque se siente cómodo en el conflicto en vez de en la construcción democrática. Segundo, miente el diputado Godoy cuando dice que tenían una propuesta para cortar los recursos de procedencia ilícita. Yo le recuerdo que el plan A, que en realidad era el C, o por la ignominia le podemos llamar ahora el X o el D de desechado, y este será el B de bateado porque ni sus aliados lo acompañaron. Pero lo único que decía es que ciertamente no se podía usar dinero en efectivo. Diputado Godoy, ¿usted realmente cree que el dinero del huachicol fiscal, con los que se han enriquecido muchos de sus aliados de partido, lo tienen en un papel bajo el colchón? Pues claro que no, lo lavan por medio de incluso licitaciones públicas que están siendo perseguidas por casos como el interoceánico, por casos que han explotado de corrupción en Tabasco. Y si no me cree, vea lo que decía un delegado federal acerca de la corrupción en Tabasco. No, los delincuentes con los que ustedes conviven muchas veces son sofisticados, tienen cuentas de banco y les transfiere incluso a muchos de sus compañeros de partido. Por eso participan en algunas veces de sus empresarios del dinero sucio. Y lo único que hacía esta reforma o este intento malogrado, este desecho, este bodrio de propuesta, es decir en la Constitución que se prohibía el dinero ilícito. No, pues es que no se necesita ser genio, eso ya estaba prohibido. Lo que no hacían es establecer responsabilidades y sanciones, y nosotros lo propusimos de manera clara: pérdida de registro a partidos políticos que acepten dinero de procedencia ilícita, e incluso sanciones penales contra dirigentes partidistas que avalen a narcopolíticos, esos narcopolíticos que se presentan a las elecciones incluso con siglas. Y si no me cree, se lee Morena. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Licha se quedó totalmente mudo. 6 minutos, 7 minutos de tantas mentiras a diestra y siniestra. Y leyó Leonel Godoy en 1 minuto destroza todas las mentiras y falacias que se aventan estos vendepatras. Después de muy preocupados que hubiera dinero ilícito, resulta que los señoritos lo votan en contra. Y no hay que ser expertos en esto, como dice él.
Sabemos que los partidos políticos que sí están vinculados con el crimen organizado, aclaro, las personas, perdón, son los priistas y panistas. Y hay que decirlo igual y recalcarlo, aquí no se le defiende a nadie, a cualquiera de cualquier partido político que lo encuentren con vínculos con el crimen organizado, que los metan y que los retomen en el bote, y que por cierto en la reforma electoral estaba planteando por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que se eliminara el fuero constitucional, que curiosamente priistas y panistas y otros vendepatrias no lo aceptaron, porque sabemos que se les quita lo valiente a un Ricardo Anaya, que recuerden que regresó hasta que le dieron el fuero, al mismo Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, y el principal de todos los planistas, Alito Moreno, que sabemos que si no tuviera su fuero manto protector, desde hace años estaría en la cárcel. Pero bueno, ya lo escucharon, no hay que decir mucho, pero las cosas como son. Resulta que los panistas lo que lloraban muchísimo, lo rechazaron y lo votaron en contra. Tener tantito sentimiento. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor ponernos un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.